Elecciones, movimientos y partidos, conducido por el Dr. José Luis López Chavarría, un programa del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, estimados radioescuchas y cibernautas que tienen a bien vernos y escucharnos por Facebook Live. Les habla su amigo el doctor José Luis López Chavarría, titular del Seminario de Derecho Electoral. Es en verdad un verdadero gusto poder llevar a cabo el día de hoy el programa Elecciones, Movimientos y Partidos, un recorrido por la democracia en México en una segunda temporada. Es cómo arrancamos en este semestre este interesante programa con temas que esperemos sean de su agrado. El día de hoy, dado lo que se está comentando y está en el tapete de la discusión, distintos aspectos del desarrollo de los comicios federales 2018, lo hemos intitulado Balance Electoral 2018, en donde varios aspectos de la polémica de hoy en día será abordado y desarrollado por nuestros invitados especiales. Y qué mejor que el día de hoy, en este 27 de febrero del 2018, y les doy la bienvenida a los maestros, tanto Arturo García Jiménez, quien es catedrático en los estudios de posgrado de Derecho Procesal Electoral y de Derecho Electoral, el que esté el día de hoy con todos nosotros, con todos ustedes, y que nos haya hecho un hueco en su apretada agenda. Muchas gracias, maestro Arturo García, por estar el día de hoy con todos los universitarios. Gracias por invitarnos, doctor, con mucho gusto. Asimismo, damos también la más cordial bienvenida al maestro Jesús Alberto Navarro Olvera, que desde luego también es catedrático de la Facultad de Derecho en nuestros estudios profesionales de la materia de Derecho Electoral. Maestro, muchas gracias por haber venido el día de hoy a nuestro programa. Gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas y televidentes. Muchas gracias. Realmente estamos de manteles largos con esta calidad de profesores invitados. Y saludamos, como ya es costumbre, a nuestros participantes habituales, al profesor Eduardo Oropesa, quien está adscrito al Seminario de Derecho Electoral y siempre nos hace más grata y enriquecedora la tertulia política. Maestro, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Y desde luego también a nuestra asistente en el seminario, Angie Trujillo, quien nos da las redes sociales. Te doy también la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Pues bien, a manera de introducción, tenemos que señalar, como se ha dicho, que las elecciones federales 2018 vienen a representar las elecciones más grandes y más complejas de los tiempos contemporáneos, tanto por las complejidades que implica un nuevo marco electoral federal, sobre todo a partir de las reformas constitucionales del 10 de febrero de 2014, que vino a traer como consecuencia una nueva normativa electoral, tanto procesal como sustancial, lo que va también a regular, imagínense ustedes, la gran cantidad de puestos en disputa. Desde luego, Presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, un jefe de gobierno para el caso de la Ciudad de México, 8 gobernadores en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán, 585 diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, 387 diputados también locales, pero bajo la fórmula de representación proporcional, 1.596 integrantes de ayuntamientos, en el caso del Distrito Federal, 16 alcaldías y 160 concejales en la Ciudad de México, lo que va a implicar el establecimiento de 156.099 casillas y participando cerca de 1.300.000
92,000 ciudadanos mexicanos que formarán parte de, o en su calidad de funcionarios de casilla. Yo quisiera preguntarle, de inicio y así a bote pronto, ¿qué opina el maestro Arturo García en relación a las etapas procedimentales de este proceso electoral federal 2018? Como que lo veo muy extenso y además como que carente de sistematización cuando hablamos de precampañas, intercampañas, campañas, hasta el 1 de julio jornada electoral y finalmente tenerse que esperar hasta el 1 de diciembre para que el nuevo gobierno entre en funciones. ¿Cómo usted lo valora? ¿Qué pudiéramos decir, al menos en el esquema formal tal y como se están desarrollando las elecciones, maestro? Muchísimas gracias. Con mucho gusto, doctor, infinitamente agradecido la oportunidad de dirigirme a los radioescuchas, a los televidentes por vía internet. Encantado de estar con ustedes. Efectivamente, después de la reforma de 2014, nuestro proceso electoral federal ordinario, conforme lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene esencialmente 4 etapas. La primera etapa, que es la preparación de la elección, que comprende desde la primera sesión que lleva a cabo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la primera semana del mes de septiembre del año anterior a la elección y concluye con la jornada electoral. La segunda etapa es precisamente la jornada electoral, que en este caso será el primer domingo de julio, precisamente por disposición de un artículo transitorio de la reforma para la elección presidencial. La tercera etapa, la etapa de resultados y declaración de validez, que comprende desde que se trasladan los paquetes electorales a los consejos distritales hasta que se dan los resultados y se otorgan constancias de mayoría y validez. Y la última, que es la de dictamen, cómputo final y declaración de validez y de presidente electo, que es precisamente en este año que nos va a corresponder. En esta etapa, la primera etapa, la etapa de preparación de la elección, ahí es donde ubicamos precisamente estos diversos actos que con mucho acierto comenta usted. Por un lado, los actos de precampaña, que es un procedimiento interno de selección de candidatos de los partidos políticos, en donde ya anteriormente la Sala Superior había determinado que solamente había lugar a las precampañas cuando había varios aspirantes a la candidatura. Claro. Sin embargo, esos criterios han sido modificados, han sido cambiados, y actualmente un solo candidato puede llevar, o un solo aspirante a la candidatura puede llevar actos de precampaña, que es precisamente lo que acabamos de vivir hace algunos días. Así es. En relación a todos los partidos políticos y coaliciones. Y de ahí resultaron ya 3 precandidatos. Todavía falta el procedimiento de registro y la aprobación del mismo para efecto de que sean candidatos a la presidencia de la República, y además todavía debemos adicionar los actos de apoyo ciudadano que solicitaron los aspirantes a candidaturas independientes a la presidencia de la República, que dicho sea de paso, son 3 los que lograron reunir el apoyo ciudadano a razón del 1% del padrón electoral o de la lista nominal de electores a nivel de todo el territorio nacional. Aproximadamente arriba de 860,000 apoyos ciudadanos, que es precisamente el 1% de la lista nominal de electores. Entonces, estábamos en la etapa de precampañas electorales. Después de concluir la etapa de precampañas electorales, que fue hace algunos días, entramos a otra segunda fase, que es la de intercampañas. Es decir, en este periodo todos los aspirantes a las candidaturas deben guardar absoluto silencio para efecto de que los órganos internos de los partidos políticos... Una especie de veda electoral. Es una especie de veda electoral para que decidan de manera libre. Y una vez que hayan decidido ya su registro como candidatos, como lo acaban de determinar hace algunos días, viene el registro ya ante los órganos electorales según corresponda, de la elección de que se trate, presidente de la República, senadores o diputados federales. Y entonces ya entraremos a finales del mes de marzo al periodo de campañas electorales, en donde va a haber una efervescencia política, una efervescencia en relación a todos y cada uno de los candidatos para tratar de lograr un mejor posicionamiento dentro de las preferencias electorales en miras precisamente de la jornada electoral
del mes de julio de este año. Este es, dijéramos, grosso modo, el panorama de la etapa de la preparación de la elección, con todas los mensajes de promoción, spots, que son tiempo que le concedió el Instituto Nacional Electoral a cada partido político, precisamente en ejercicio de sus prerrogativas señaladas constitucionalmente en este periodo de precampañas. Entonces, toda la lluvia de spots que hemos estado recibiendo, pues se deben precisamente al periodo de precampañas electorales. Y ahorita estaremos en un periodo de veda que concluirá más o menos en el mes de marzo de este año. Gracias, maestro. A ver, le quisiera preguntar al maestro Navarro Olvera en esta dinámica procesal electoral que estamos viviendo. ¿No parece un tanto absurdo o ilógico, si pudiéramos así calificarlo, que entremos en un periodo de precampañas, así sea, como lo vimos, que cada partido tenía un solo candidato y sin embargo, ¿verdad? Durante los meses de diciembre y enero tuvimos la participación de spots, como bien lo señaló el maestro Arturo Jiménez. Y tiene ya participándolos así. Y luego tiene el INE como que meterles el freno de mano para que no se me desboque. Y tiene que decir, esto sí pueden hacer, esto no puede, porque estamos en veda electoral, sí puedes ir a un programa, pero no debes de convocar al voto. Es decir, estando ya los candidatos echados a andar, ahora frénalos. Es un trabajazo. Y luego ya a partir propiamente de finales de marzo, propiamente abril, mayo y junio, otra vez tenemos 3 meses de campaña electoral. Entonces son como un sub y baja, donde hasta para la misma autoridad electoral, y sobre todo para los candidatos, ¿no? Para la población. Para la población, el estado anímico de ellos y el de la ciudadanía, no sé, quisiera... A ver, comprendo, la exposición del doctor fue amplia, fue impresionante para darnos completamente bien el esquema jurídico en el cual nos estamos desenvolviendo, en el esquema procesal, porque ya estamos propiamente dentro del proceso, ¿verdad? Hay que matizar datos. La primera sesión del Consejo General con el cual inicia nuestro proceso electoral fue el 8 de septiembre. Así es. Y de ahí comenzamos el cómputo. El banderazo de salida. El banderazo de salida. Yo creo que también podemos buscar una forma de calendarizarlo viéndolo al revés, es decir, de la jornada electoral que es el 1 de julio, por mandato de un transitorio. Recuerden, eso es bien importante porque esta legislación ha sido como que parchada por medio de transitorios y por medio de darle facultades a la propia autoridad electoral para que ella pueda ajustar el calendario. Entonces, desde ahí ya nos damos cuenta que comienza flojo el andamiaje jurídico. Hay una crítica que debe ser y que debemos tener considerándola importante, ¿no? En primer lugar, son 46 días de periodo de intercampañas políticas, 46 días en donde animales políticos como los cuales tenemos compitiendo, se les obliga a tener una mordaza, pero eso es como a un galgo, imagínese que ya amarrado. Y lo tiene amarrado, pues es hasta natural. Es antinatural, pero principalmente si lo planteamos desde el siguiente punto de vista. La exposición mediática que tiene el candidato puntero en las actuales elecciones hace que su simple presencia en los medios de comunicación, ya sea televisión o radio, aunque diga amor y paz, aunque diga que no va a participar, su simple presencia ya está teniendo una posición política. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la legislación en los actuales niveles o en los actuales estándares que la tenemos, a mi juicio se presta mucho para una figura jurídica que se llama fraude a la ley. Porque si nos damos cuenta, un proceso de selección interna de candidatos indica la acción de uno o de más candidatos. Si solamente es uno el que está compitiendo por el favor del sufragio en su instituto político, ahí ya tenemos un candidato ya designado, ya sea por aclamación, ya sea por un ente superior o ya sea por una asamblea, ya está definido el candidato. Y los 60 días de duración que tuvo el proceso interno de selección de candidatos, a mi juicio es inválido, a mi juicio es un fraude a la ley en donde se están utilizando los tiempos de radio y televisión para poder presentar a candidatos. Otro dato, y con ese parece que esta etapa se está terminando, es la ley del 2007, la que hace que el Instituto Nacional Electoral, en ese entonces IFE, sea la máxima autoridad en materia electoral, les podía otorgar 18 minutos
estamos de acuerdo, 18 minutos Sí, maestro. diarios para radio y televisión. La actual legislación lo dobletea prácticamente, les da 30 minutos diarios, obviamente repartidos con la cláusula de equidad. Ok, qué interesante, vamos a tener que ir a una pausa, no sin antes nada más rápidamente, Angie Trujillo, quisiera que recordara nuestras redes sociales y en un momento regresamos. Con gusto, doctor. Nos encontramos en Facebook como Seminario de Derecho Electoral, en Twitter como @semneelectoralunam, en Instagram como d.electoralunam. También si gustan de hacernos preguntas o comentarios, disponemos del siguiente número: 55 44 94 87 74. Continuamos. Muchas gracias, no le cambien, no tardamos. Gracias. Estamos viendo, regresando, estimados radioescuchas televidentes vía Facebook Live, con el tema de este diseño curioso de las distintas etapas del proceso electoral federal. Maestro Eduardo Oropeza, ¿cómo ve usted las cosas, todas estas ideas que han estado arrojando aquí en este tapete de discusión? Cuando observamos el calendario electoral, nada más piensan en los candidatos, no piensan en el electorado ni en la población en general. Podríamos calificarlo: ¿qué eficacia terminal ha tenido? ¿Cómo lo evalúa la población? ¿O sirve para cansar a la población? ¿Realmente está estimulando el voto, la participación de la ciudadanía? ¿O la ciudadanía se cansa? Claro. Que es lo más seguro, ¿no? Yo pienso que es un calendario obsoleto, como ya se mencionó, fuera de la ley, fuera de los tiempos, y no se apega a la idiosincrasia del mexicano. Muy extenso, ¿no? Demasiado, ¿no? Y haciendo una parábola deportiva, sí, maestro, ya de por sí, a ver, diríamos que es un torneo, una jornada electoral demasiado extensa. Pero a ver, en otros países, en otras ligas, llamémosle así, simplemente iniciada la jornada electoral o el torneo, saldría campeón, ¿no? Finalmente el quien mayor número de puntos hizo, ¿no? Y ya se terminó. Tal parece que hasta en este diseño está un poco inspirado casi con la idea de las liguillas, ¿no? Es decir, todavía está la jornada electoral y todavía le ponen un previo que son una liguilla, ¿no? Y en donde pues ahí puede darse el caso, como sucede en los torneos de fútbol, que el puntero en ese periodo de liguilla pues lo pueden echar afuera a los otros, ¿no? Es decir, ese es extenso, son muchas etapas, tal parece que es una carrera más que de obstáculos, que una carrera de democrática, ¿no? Y luego, a ver, en una cuestión paralela, también lo que hemos visto precisamente en estas candidaturas, en alianzas o en coaliciones, estamos viendo también situaciones realmente inéditas, ¿no? Porque por decir, son tres los principales contendientes que agrupados en distintas denominaciones. Por decir, Ricardo Anaya, por México, al frente. Andrés Manuel López Obrador, juntos haremos historia. Y José Antonio Meade, todos por México. Y nos encontramos que en este tipo de coaliciones electorales hay posiciones así tan disímbolas como en una que engloba al Partido Acción Nacional y en la antípoda pues estaría el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Es decir, de Chile, de Dulce, pero no sería nada más el único caso. Recordemos la democracia social, en donde esquemas liberales se mezclan con sistemas de asistencia social. Claro. O sea, ahí pudiera, pero si hicieran ellos una definición y dieran el paso adelante a señalar que esa es su ambición política, ¿no? Y en Morena tenemos el mismo caso, ¿no? Es decir, una izquierda en donde finalmente en la antípoda, con un partido como Encuentro Social, con visos, ¿no? Sí, yo creo que aquí el problema es el diseño de las coaliciones desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Al menos Electorales. lleva confusión ideológica. Exactamente. Completamente, sí. Hay una disposición legal muy clara, muy contundente, que es un mandato de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala: las coaliciones deben de ser uniformes. Y así lo ordena la disposición legal. ¿Esto qué significa? En un estudio profundo, ¿qué es la uniformidad de las coaliciones?
Sí, maestro. La uniformidad significa precisamente que debe haber congruencia entre la ideología de los partidos políticos que se coaligan. Sin embargo, esa disposición legal nadie se ha preocupado por analizarla. Yo alguna vez presenté una ponencia en el segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, precisamente sobre las coaliciones en Iberoamérica y en el caso de México. Y esa disposición legal es la que debe de regir de manera muy particular la forma de conformar las coaliciones en México, precisamente para evitar que de alguna manera se utilice solamente la idea de conformar un grupo que de manera esencial tienen principios diferentes. Entonces yo creo que ahí sí debemos de hacer una revisión del diseño de las coaliciones y establecer reglas muy claras para que pueda haber o no una coalición en los términos que se A partir del mínimo de congruencia ideológica, política, electoral, ¿verdad? Porque estamos como en antípodas, pero muy marcadas. Sí, maestro Navarro Olvera. Bueno, aquí lo que está prevaleciendo, y eso ya queda evidente, es el pragmatismo político de las facciones, de las diversas facciones que están conformando dichas coaliciones, que están buscando el favor del sufragio. Yo creo que está bien, y mi punto de vista se sustenta en el derecho a la libertad de asociación. Pero yo creo que la congruencia política también es un elemento sustantivo de la lucha por el poder político, porque si nos sustentamos únicamente en el pragmatismo, va a quedar un esqueleto, no va a tener carne, no va a tener consistencia que nos pueda ofrecer un horizonte como sociedad. Pues de alcanzar el poder por el poder y la razón de o visión de Estado, ¿no? La plataforma electoral y principio ideológico que se pretende construir un mañana como Estado, como sociedad. Esto es precisamente lo que se debe de revisar después de este proceso electoral, las experiencias que ha reportado, sobre todo desde la reforma de 2007. En la reforma de 2007 se le dio facultades al Instituto Nacional Electoral para administrar el tiempo en radio y televisión y distribuirlo bajo principios de equidad y de igualdad en el 30% igualitario a todos los partidos políticos y el 70% del tiempo de manera proporcional de acuerdo a su fuerza electoral. Pero hay algo muy importante. Nadie puede contratar tiempo en radio y televisión con carácter político, ni siquiera los ciudadanos. Entonces los ciudadanos que quisiéramos emitir una opinión a favor o en contra de candidatos o de partidos o de programas de gobierno o plataformas electorales, nunca lo vamos a poder hacer, sencillamente porque desde la disposición constitucional en el artículo 41 prohíbe la contratación de tiempo en radio y televisión que sean adquiridos de manera privada. Quizás ya está en lo antidemocrático. Exactamente, amordazan a los ciudadanos. Y que plumas como Leo Zuckerman en varios artículos, precisamente, claro, en una visión quizás apegada en el modelo estadounidense, ¿no? Ha destacado este punto en cuanto a crítica. Sí, maestro Navarro Olvera. La reforma constitucional y legal del 2007 a mí se me hizo el parteaguas en materia de medios de comunicación en este país. No obstante, es una reforma y sus secuelas, las siguientes reformas que se derivan de dicha reforma, a mi juicio, actualmente ya atenta en contra de la libertad de expresión de nosotros los ciudadanos y de los propios partidos, candidatos y partidos políticos. Simplemente, pongamos como ejemplo los 46 días de periodo intercampañas. Cuando nosotros queremos saber por qué se constituyeron unas listas de representación proporcional tan sui generis, por qué se dieron las coaliciones que estamos mencionando aquí en el programa. ¿Y qué pasa? Le pones una mordaza a los candidatos y eso es una afectación a su libre expresión de las ideas. Y también es una afectación a nosotros como ciudadanos de enterarnos qué es lo que está pasando realmente en la palestra política. Entonces, esa reforma constitucional junto con sus derivaciones es altamente, atenta en contra de la libertad de expresión. Yo creo que es el momento de volver a hacer un estudio concienzudo, pero con visión de Estado. No con una visión coyuntural casi estudio de caso del Exacto. el pasado
proceso electoral 2006, si mal no Exactamente, recuerdo, cierto. y que dio como resultado la tipo reforma de de reformas. 2007. Pero no sería una obligación o sería cuestionarse el papel del Instituto Nacional Electoral. Cuando ustedes mencionan, cada partido político debe tener una ideología, un programa, una declaración de principios, entonces a veces el agua y el aceite no se mezclan. Es como decir catolicismo sí, comunismo no. Ese antagonismo siempre se dio y se ha manifestado y ahora se rompe gracias al Instituto Nacional Electoral. Ellos son los que realmente ponen las reglas. ¿Por qué no hacer una revisión de los estatutos, de la declaración de principios, de un programa de acción de cada uno de los candidatos, ver si realmente concuerdan o se adecúan al programa político de cada partido político? Sencillamente es completamente absurdo que se mezclen, inclusive podríamos hablar hasta gente que se le considera fuera de la ley, ahora ya van a tener fuero político gracias a los partidos políticos. Sí, es un contrasentido. Sí, maestro. Gracias, muchísimas gracias. A propósito y abonando el comentario del maestro, aquí yo creo que el problema es el diseño constitucional. Sí. ¿Por qué? Bueno, primero porque desde la reforma, inclusive de varias reformas anteriores a la de 2014, se estableció de manera muy clara el grado de participación o de intervención del Estado en la vida interna de los partidos políticos. De tal manera que se determinó en forma muy específica cuáles son los asuntos internos de la vida de los partidos políticos en donde ni el Estado puede siquiera entrar o participar de manera particular para hacer un estudio minucioso de sus programas, de sus documentos básicos, programa de acción, declaración de principios, únicamente con la condición de que se ajusten a la Constitución. Entonces yo creo que aquí el diseño constitucional es precisamente, impide la posibilidad de que las autoridades electorales puedan analizar el fondo de los documentos básicos de los partidos políticos en aras de la autonomía partidaria, en aras precisamente de los asuntos internos de los partidos políticos. Sí, algo más que agregar, maestro Navarro Olvera. Al respecto, debemos tomar en cuenta cuando se defenestró a Luis Carlos Ugalde de la presidencia del Instituto Federal Electoral. Ese movimiento político trajo como consecuencia que los consejeros electorales fueran muy fácilmente presionados por los partidos políticos, ya que como todos sabemos, se requiere de una mayoría calificada para su designación. Y ahorita existen serios y severas, bueno, no sé si ahorita fundamentalmente, pero sí a lo largo de los diferentes procesos de selección de consejeros electorales, de que le deben la cuota política a los propios partidos políticos. Y ahí encontramos el germen de su propia debilidad institucional. Es decir, por más que los consejeros electorales quieran actuar conforme a la Constitución y a la ley, la presión política hace que ellos tengan que de una u otra manera adecuar las determinaciones institucionales a la coyuntura política, y eso no lo podemos negar, y eso, ahí coincido también, es por un diseño constitucional que ya mostró que está agotado, completamente agotado, la forma de seleccionarlos, porque quedan supeditados al poder de las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión. Desde luego. Antes de seguir con el desarrollo de nuestro programa, me gustaría que Angie Trujillo recordara nuestros puntos de contacto. Claro que sí, doctor. Estamos en Facebook como Seminario de Derecho Electoral, en Twitter como @semneelectoralunam, en Instagram como @d.electoralunam. Y nuestro teléfono de contacto para que nos envíen sus preguntas es el 55 44 94 87 74. Estimados radioescuchas, estimados cibernautas, otro tema realmente de gran atracción por lo novedoso que está resultando en este proceso electoral federal, pero creo que no con muy buenos resultados por lo que van a comentar nuestros expertos catedráticos de nuestra querida Facultad de Derecho de la UNAM, tiene que ver con las candidaturas, llamémosle independientes, candidaturas independientes que hasta el momento de hoy de candidaturas a la silla presidencial tenemos 3, Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco.
el diseño constitucional y legal, maestro, ¿cree que ha sufrido algún tipo de fractura? Porque vemos como que hay una situación ahí irregular, anómala. ¿Qué pudiéramos decir de estas figuras en este proceso electoral federal? Gracias, doctor, con mucho gusto. Desde la reforma de 2012, que se introdujo a la fracción segunda del artículo 35 constitucional, se estableció precisamente la posibilidad de que como derecho del ciudadano fuese el ser votado, ya sea de manera independiente o por conducto de un partido político. Yo creo que la intención es correcta, pero aquí debemos de irnos a su antecedente. La primera vez que se discutió y se analizó una candidatura independiente en el marco de un proceso electoral fue en el año 2005, antes del 2005, estamos hablando del 2001 para ser exacto, con el JDC del Juicio de Protección Ciudadana 37 de 2001, si no mal recuerdo. ¿Jorge Castañeda habría sido el caso? No, desde antes. Antes. Jorge Castañeda fue posterior, fue antes. Estoy refiriéndome al candidato Guillén Monzón en el estado es Guerrero, Michoacán, no recuerdo con exactitud del dato. Desde 2005, por primera vez la Sala Superior del Tribunal Electoral analizó por más de 8 horas la posibilidad de la candidatura independiente precisamente para la gubernatura de ese estado en ese año. Desde ahí arranca la idea de implementar una candidatura independiente. Ya después vino el caso Castañeda, pero ya el caso Castañeda llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente desencadenó con la reforma de 2012, que en mi concepto está verdaderamente sustentada en el artículo 39 constitucional, porque pues es obviamente la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y todo poder público se debe de instituir en beneficio del pueblo mexicano. Sin embargo, con la reforma de 2014 a las candidaturas independientes que se introdujo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, yo creo que ahí es donde ya comenzó a pervertirse la intención del constituyente permanente para implementar las candidaturas independientes. Son 4 puntos así rápidamente. Primero, el respaldo ciudadano. El respaldo ciudadano debe de ser del 1% para presidente de la República, 2% para senadores, 2% para diputados. Pero debe de ser ese porcentaje en razón de la lista nominal de electores. Es decir, no de los que votaron en la última elección, sino de la lista nominal de electores. Lo que significa que la carga del abstencionismo de la elección anterior la deben de soportar los aspirantes a candidatos independientes y obtener precisamente el apoyo ciudadano en ese porcentaje. A diferencia, por ejemplo, de conservar el partido político su registro, solo se pide el 3%, pero de los que votaron, no de la lista nominal de electores. Ahí vemos una perversión muy particular. Se hace más cara el apoyo ciudadano para el aspirante a candidato independiente que para que un partido político siga conservando su registro, ¿verdad?, en la elección de que se trate. Otro de los aspectos importantes, financiamiento público. No tienen financiamiento público los aspirantes a candidatos independientes. Debe de ser financiamiento privado. Otra situación muy particular, no tienen derecho los aspirantes a candidatos independientes a acceso a radio y televisión. Están totalmente vedados por disposición inclusive de la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es complicado. Y todavía aún más, analizamos, por ejemplo, los lineamientos que publicó el Instituto Nacional Electoral en el mes de agosto de 2017, que se llamaron así: lineamientos para verificar el apoyo ciudadano a los aspirantes a candidatos independientes en el proceso electoral 2018, y nos vamos a dar cuenta que agravó todavía más la situación, porque el apoyo ciudadano era recabado a través de la APP, instrumentada y diseñada por el propio instituto, con todos los errores, con todas las deficiencias técnicas que todos los candidatos independientes estuvieron lanzando sus advirtiendo, voces, señalando, exacto, y que tuvieron que luego inclusive hacer una prórroga, ¿no? Y sin embargo no se resolvió ese problema. Ahí es donde está mi crítica a este Gracias, diseño. maestro. A ver, y maestro Navarro Olvera, cuando decimos, y luego el maestro Eduardo López al respecto, cuando hablamos de candidatos independientes, ¿usted cree que, a ver, Margarita Zavala,
Ríos Peter y llamado que había, inclusive era el gobernador, ¿no? Y con antecedentes priistas, completamente, y bueno, perredistas, y perredistas, A ver, ya habías chapulineado de varios sitios. ¿Qué pudiéramos señalar al respecto? Yo lo primero que veo cuando hablamos de candidaturas independientes, y yo creo que tendría que ser la esencia de lo que sería una candidatura independiente, es pensar en ciudadanía. Actualmente, con todo y que existen candidaturas independientes, la gente va a seguir votando por Chespirito y por Pedro Infante y por Cantinflas, como apuntaba en las boletas electorales cuando no se sentían representados. Y me explico. De los 3 punteros candidatos independientes a la presidencia, que obviamente los tomamos porque es lo más visto, son escisiones partidarias o son candidaturas que con mucho respeto yo las observo como parte de una estructura, de una estrategia política de mayores dimensiones. Es decir, fueron implementadas, y me permito pensar maliciosamente porque estamos en política y hay que ser muy agudos en cuanto a las intenciones, de que son utilizadas para quitar votos a uno o para generar, etcétera, ¿no? Pero como parte de una estrategia política, más que como una reivindicación ciudadana. Y en ese momento quedan muchas preguntas en el aire, y la crítica que se ha hecho en esta mesa se me hace muy atinada, pero yo creo que va todavía más al fondo, vaya. Ya cuando son candidatos, ya cuando consiguieron tener el número de firmas, etcétera, cuando entramos al derecho de las prerrogativas que ya como candidatos sí pueden acceder, es como un partido de nuevo ingreso y se divide entre los que están, ¿no? Y ahí viene la gran crítica, por ejemplo, a la fiscalización partidaria de las agrupaciones políticas nacionales, en donde no tienen los derechos de un partido político, pero sí tienen todas sus obligaciones de fiscalización. Y lo mismo va a pasar con los partidos, con los candidatos independientes. No van a tener las mismas prerrogativas políticas que un partido, pero sí van a tener las mismas responsabilidades en materia de fiscalización partidaria. Van a tener que hacer sus informes de ingresos y egresos, etcétera, etcétera. Entonces desde el punto de vista político, están mal planteadas. Desde el punto de vista técnico, constitucional y legal, y técnico en el aspecto de la carrera electoral inequitativa o terreno disparejo, ¿no? Exacto. Maestro López, ¿algún acotamiento? Sí, más bien veo que los candidatos independientes son una extensión de un partido político, y el papel o el rol que desempeñan, precisamente concuerdo con lo que acaban de señalar los ponentes, es precisamente captar votos, destabilizar las elecciones, crear confusión. Realmente, antes de hablar de candidaturas independientes, ¿por qué no se habla de partidos locales? Es muy importante que existan los partidos locales para que puedan existir los candidatos independientes. Por ejemplo, en la Ciudad de México predominan nada más los partidos nacionales. ¿Dónde quedan las alcaldías? ¿O cómo se van a elegir las alcaldías? Y muchas veces ni los alcaldes son los candidatos, no viven en ese distrito electoral. Y así sucede en toda la República, ¿no? El papel más importante, considero, de un candidato independiente es estar completamente desligado tanto al partido político, ya lo vimos desde el punto de vista financiero, por parte del Estado, pero ¿qué sucede si el candidato recibe un apoyo bastante fuerte? Ya vemos el caso del Bronco, por la iniciativa privada, entonces todo el mundo lo ataca, todo el mundo lo cuestiona, pero hay que fiscalizarlo, como bien lo señaló el doctor. Yo veo una atadura que no tiene fin. Es un dilema para la política mexicana, el candidato independiente, y para la legislación electoral. Gracias. Un comentario, y agradecemos a Eduardo García. Y claro, con razón nos dice, parece que al día de hoy ya se han iniciado el periodo de campañas atiborrándonos de spots. Pero quisiéramos técnicamente aclararle, no, que estamos apenas en la fase terminamos la fase de pre-campañas, estamos en el periodo conocido como intercampañas, y todavía nos faltan, a partir de propiamente abril, mayo, junio, las campañas. Y con esto de las candidaturas independientes, en donde se ha programado por parte del Instituto Nacional Electoral al menos 3 debates que serán en la Ciudad de México, en Tijuana y en Mérida. Imagínense cómo va a estar esta situación, que a los
tradicionales candidatos por los partidos políticos, entiendo que habría que sumar ahora a los candidatos independientes. Entonces tendríamos en la palestra, en el foro, en la tribuna, mínimo a 6 aspirantes a la silla presidencial, que ahí plantea otro verdadero reto. Quiere hacer uso ya, porque nos están diciendo que por razones técnicas vamos a terminar el día de hoy 5 minutos antes el programa. Agradecer al maestro Arturo García Jiménez su participación, al maestro Eduardo Oropesa, y cerraría, y a manera de despedida, el maestro Navarro Olvera y Meditanos tiene 2 minutos. 2 minutos, bueno. El 30 de marzo comienzan las campañas políticas. Ahí prepárense, vamos a ser víctimas de una espotización masiva. Va a estar muy interesante. Pero regresando al tema de los candidatos que van a aparecer en la boleta electoral. Ahí debemos ser muy incisivos en el sentido de que el primero en presentar su registro ante el Instituto Nacional Electoral va a tener una ventaja, que es que todas sus firmas validadas van a quedar firmes en automático. El que viene en segundo lugar, si hay algún cruzamiento o existen duplicidades de apoyo ciudadano, van a ser eliminadas de su cuenta. Y el que viene en tercer lugar va a pasar lo mismo, pero con respecto al primero y segundo lugar. Es decir, que todavía la moneda se encuentra en el aire con respecto a quienes van a ser los candidatos independientes que aparecerán en la boleta electoral. Y con esto me despido. Muchas gracias. Pues muchas gracias a estos invitados de lujo por participar en nuestro programa Elecciones, Movimientos y Partidos. Un gran gusto y nos vemos hasta la próxima.